así que para que se escuche, porque lo vamos a grabar y lo vamos a subir después a YouTube para que pueda tener buena difusión y todo. Bueno, muchas gracias y espero que disfruten mucho el repaso. Hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es Lucy, soy estudiante de psico, estoy en 5º año de la licenciatura y del profesorado. A Dole yo la rendí el año pasado libre, así que todavía la tengo fresca y espero que les sirva. La idea es ver los textos centrales de cada unidad, si llegamos con el tiempo, y van a ver que son 3 textos por cada unidad. En la unidad 1, se trabajan 3 puntos centrales. El primero es la introducción a los estudios de la adolescencia. El segundo es el poder hablar del adolescente en el contexto actual. Y el tercero son los métodos de estudios del adolescente. Nosotros de la primera unidad lo que vamos a ver es el ser o estar adolescente en el contexto actual. Con la introducción al estudio del adolescente son los textos de Viñer y Vega, que son fáciles de llevar, y los métodos de estudio son los textos de Juni y Urbano. Que si después tienen dudas con esos textos, al final los charlamos. Gracias. El primer texto que vamos a ver, o la idea es que lo entiendan, es el de FICE, los adolescentes. Que el autor va a empezar diciendo de que hay una mala concepción alrededor de lo que es la adolescencia o el ser adolescente. Va a decir que la sociedad ve a la adolescencia a través de sus dificultades y sufrimiento, de su despreocupación y su inconsciencia. Y por lo tanto, los adolescentes van a ser caracterizados o tachados de seres irresponsables y que son un peligro para sí mismos y para la sociedad. Bien. Una vez que él hace hace esa aclaración, él va a empezar diciendo que hay una diferencia entre lo que es pubertad y lo que es adolescencia. Si bien son sinónimos, va a decir que la pubertad va a ser referencia o remitencia a los cambios físicos, ¿sí? Y a la maduración psicológica. En cambio, la adolescencia va a decir que es una construcción social y cultural. ¿Por qué va a decir que es una construcción social y cultural? Va a decir que es esto porque es el producto de ciertas condiciones en las que está inserto el adolescente y que obviamente va a reproducir. Siendo en este niño, va a decir que la adolescencia cada vez empieza más temprano y termina más tarde. Va a empezar más o menos, o sea, la pubertad dice que va a empezar más o menos a partir de los 10 años, antes del desarrollo de los caracteres sexuales, por la sobreexposición que tienen los adolescentes hoy en día. El acceso a Internet es mucho más de medido que antes, entonces consumen más rápido. Y va a decir que termina cada vez más tarde, porque algunos autores van a decir que plantea que se termina a los 18 años, cuando supuestamente se hace un cambio de ciclo vital. Y en realidad, más adelante lo vamos a ver con el texto de Córdoba, se puede seguir siendo adolescente teniendo 28, 30 o 40 años. Como la sociedad ha cambiado tanto, los límites de dónde empieza y dónde termina la adolescencia todavía no están bien claros. Dependen de varios factores. ¿Está acá todo bien? ¿Sí? ¿Alguna duda con el texto? Ok. Bien, ¿me pasas el siguiente texto? Seguimos con el texto de Grassi, que más o menos va en la misma línea. Grassi va a empezar hablando en su texto de que la adolescencia va mutando o va cambiando a medida de que la sociedad y la cultura avanzan. Por eso no hay como una definición clara de lo que es la adolescencia, sino que esta se va construyendo paso a paso dependiendo de la cultura en la que estemos insertos. Y es por eso que va a decir que el término adolescente plantea el proceso de crecimiento presentando un dilema del cómo y de dónde considerarlo, debido a que el término adolescencia va cobrando distintos sentidos a lo largo del tiempo. Ya va a explicar que el término adolescencia empieza empieza en 1914 más o menos, cuando Hall lo introduce al campo. Se empieza a dar cuenta que la adolescencia es un poco más que esa etapa turbulenta que tienen y quiere estudiarlo. El tema es que la adolescencia puede ser abordada desde muchos paradigmas y de distintas formas culturales.
Y es acá cuando Estados Unidos decide reducir todas las opciones de estudiar la adolescencia en una sola, desde un paradigma simplista y biologicista. Él va a decir que, este paradigma va a empezar a decir de que la adolescencia empieza a los 11 años y termina a los 18, que es igual para todos, ¿sí? Porque todos procesan los mismos cambios físicos, en mayor o en menor medida. Y descarta del todo lo que son los cambios psicológicos o de subjetividad. ¿Para que estoy viendo? Y acá es cuando empieza lo que Graci plantea como un problema que es el de inmadurez. Todo adolescente que no siguiera el ritmo de crecimiento o de maduración que se espera es tachado de inmaduro y se lo corre de la etapa evolutiva, diciendo que va a ser un irresponsable, de que no madura, de que la etapa adulta no va a llegar a funcionar como un adulto funcional, cuando en realidad lo que quiere plantear Graci es que cada uno lleva su ritmo y que no es inmaduro, sino que quizás está pasando por otros trabajos que un adolescente de su par ya pasó o todavía no ha tocado. Y ella va a hablar también, como lo va a hacer como va a hacer Lerner, del ser o el estar adolescente. Ella va a hablar todo el tiempo de estar adolescente. Y va a decir que en esta etapa se tiene que tener también en cuenta todos los cambios en la subjetividad, teniendo en cuenta la historia, la cultura, la sociedad en la que está inmerso, la red de lazos que tiene, tanto familiar como extrafamiliar. Todo eso va a determinar la evolución del adolescente más allá de lo físico. ¿Qué era eso? Muchísimo. Posteriormente va a decir que con la expansión del psicoanálisis, después de, cuando se expande el psicoanálisis y llega hasta el paradigma de Estados Unidos, va a decir que con esta expansión se empieza a tener en cuenta, ¿sí?, lo que es el ser, eso lo tiene, el estado del creciente, que justamente es abordar, sí, los cambios físicos, pero también en tener en cuenta la complejidad. Porque hay trabajos psicológicos que se van a inscribir en el psique y que tienen que ver algunos con la infancia y con otros con el evolucionamiento, pero que están más allá de los cambios físicos que pueden llegar a impactar. ¿Quieres cambiarlo? ¿Cómo van con todo? ¿Bien? Bien. Oye. Y es acá cuando entra Lerner, acá. Lerner, que va a decir que sí, con la expansión del psicoanálisis se abordaron más aristas. Está bien. Está con auricular. ¿Alguien está preguntando? Estoy en un repaso en la franja, como yo colaboro con varios profesores. Claro, todo lo que También me dedico a eso, hago un par de estafas con inteligencia artificial. No, si no. No. Sí. Bueno, y es Lerner, con su texto de Ser o Estar Adolescente, que en la introducción va a decir que sí, con la expansión del psicoanálisis se empezó a ver más aristas de lo que es ser o estar adolescente, pero que ese psicoanálisis estaba desactualizado. Quedó como muy atrás en ciertas cuestiones, entonces lo que tendrían que hacer los psicoanalistas que todavía subsisten con esta corriente es actualizarse, el poder abrirse para trabajar interdisciplinariamente. Porque un problema que presentó el psicoanálisis con respecto a la adolescencia es que se cerró tanto en sí y en sus creencias que fue intransigente a las creencias o a escuchar otras corrientes. Entonces, para no quedar desactualizado, tendría que empezar a convivir con otras teorías. Iba a decir que desde hace unos años hacia acá, el psicoanálisis está buscando despatologizar lo que es el proceso de la adolescencia como lo venía haciendo antes. Y eso surge a través de que Anna Freud empieza a trabajar con los adolescentes, diciendo que es muy difícil empezar a patologizar algo que quizás es algo común en la adolescencia, que todavía no está muy bien marcado qué cambios son los propios de la adolescencia y cuáles hay que patologizar, sino que hay que esperar a que se termine todo el proceso de la adolescencia para decir si el adolescente es o no patológico o si padece una patología.
Después, en otro apartado, Lerner va a hablar de ser o estar adolescente. ¿Qué va a decir? Que a través de la RAE, el ser o el estar son como sinónimos. Pero cuando se refiere a la adolescencia, en realidad, el verbo ser tiene habitualmente la función de aplicar a un predicado de un sujeto, para calificarlo o clasificarlo. El verbo ser va a ser la asignación inherente de algo que ya está dado y que es así y que va a funcionar siempre igual. En cambio, cuando se habla o se usa el verbo estar, se habla de una característica designada y se percibe como algo eventual, contingente o transitorio, sí, que es mutable o es mudable. Entonces él va a decir que cada vez que se refiere a los adolescentes, no es decirle es un adolescente, sino es está adolescente, porque está en una etapa transitoria, que las características que adhiera pueden seguir o no a lo largo de la vida y que todo es cambiable y mutable. Y en su última parte, ¿no?, habla de lo que es la adolescencia. Si nosotros hacemos esta diferenciación entre ser o estar, entonces, ¿cómo se podría definir la adolescencia? Y en esta parte del texto da varias definiciones que te las quiero leer como están, para no armar desfile. Va a decir, de que se puede hablar del concepto de adolescencia como una transformación pubertaria, que se incluyen entonces todas las diferencias de los intervalos de la edad, según se trate de hombres o de mujeres y según su contexto geográfico o social. Y que él la va a definir en realidad como una zona de tránsito entre la niñez y la adultez. Creo que sí. Sí. Y es en esta etapa donde ellos van a poder desplegar sus mayores potenciales o no, dependiendo la red de contención, el apoyo y el cómo se los aborda. ¿Qué texto sigue? Unidad 2, pues, vamos rápido. Unidad 2. Gracias. En la unidad 2, sí, con eso. Ay, no, pero no tengo duda. De Nancy, cuando habla de la pregunta, cuando habla de ríos, bordes, ríos y bordes, Sí. no sé si tendrá una descripción. En realidad el texto no te la da puntualmente, no sé si lo leíste, pero él va a decir que está entre desvíos y desbordes porque todo el tiempo está en construcción. Entonces se llega siempre al borde de algo, de lo que queremos o no ser, y en ese borde nos damos cuenta, digo contamos porque todos pasamos por la adolescencia, si es lo que queremos incorporar a nuestro ser o no incorporarlo. Y siempre es un desvío porque, no sé, por ejemplo, uno dice, yo quiero ser tal de tal forma y ser como tal. Y cuando vos estás en ese camino, quizás encontraste algo más que te gusta o algo más que te potencia y seguís otro camino. No da una definición muy clara, sino como estos ejemplos de por qué vamos y venimos durante la adolescencia. ¿Quedó claro? ¿Alguien más tiene dudas? Sí. Con el tema de que la parte de ganas de crisis y duelo, hay como que hay que tener en cuenta la relación con otras mujeres. Sí. Justamente eso de la unidad 2 lo vamos a ver. Cuando habla de crisis y duelos, van a tener el texto de Urrigani y el texto de, te digo bien porque lo tengo acá en el Power, obviamente te lo abro. Y el de Canciper. Es con Canciper, Lennart, con el de Canciper y el de Urribari en la segunda unidad. Y crisis. Urribari específicamente va a abordar lo que es duelo y va a hacer crítica a quien lo compara con la adolescencia, y Canciper va a decir por qué es el periodo como propicio para las crisis o para la resignificación a posteriori. ¿Hasta acá todos bien? ¿Alguien más con dudas? ¿No? ¿En el chat no tienen dudas, Emi? No. ¿No? Ok. La unidad 2. La unidad 2 va a tener 2 puntos para tratar, que son los trabajos típicos de la adolescencia, sobre el duelo y el posteriori, y la adolescencia como un momento privilegiado de la construcción subjetiva a lo largo del desarrollo humano. Con el texto de Canciper, Rodulfo y Urribari,
vamos a borrar los 2 puntos. Aún así quedan textos sin ver, así que por fin leanlos. Pero estos son como los más fuertes de la unidad. Ahora que tengo el texto de Calcifer. ¿Dónde lo dejamos el pobre Calcifer? Acá. Calcifer. Calcifer va a definir a la adolescencia como un momento privilegiado de la resignificación retroactiva, es decir, una resignificación al posteriori, pues constituye una etapa libidinal, una etapa libidinal en donde se alcanza por primera vez la identidad sexual genital como un fenómeno psicológico o social. Lo dejo ahí, ¿se escucha? Para no tenerlo encima. Bien. Calcifer va a definir así la adolescencia y va a decir de que para trabajar o para abordar la adolescencia se puede hacer a través de 2 conceptos, el de desarrollo y el de historia. El de desarrollo va a tener que más ver con una línea cronológica lineal, ¿sí? Donde se van a abordar simplemente los cambios físicos, no se va a tener tanto en cuenta la constitución subjetiva. Esto es porque, como dijimos, sigue una visualización lineal, es decir, se espera que tal edad pase tal esto, reciba tales características, evolucione de tal forma y se acabó. En cambio, en el concepto de historia, ¿sí? Es un concepto que trabaja más con la historia no lineal. Esto es porque es así. Porque este sí va a tener en cuenta lo que es la subjetividad, la historia que está constituyendo el adolescente y la historia que lo acompaña en su familia. Va a poder ir y venir entre esas 2 líneas y va a poder crear así su propia identidad. ¿Por qué se dice que es un momento de resignificación retroactiva? Si bien Calcifer va a trabajar con el concepto de historia, va a decir que es el momento de privilegiar la resignificación porque justamente el adolescente puede ir entre la historia pasada que tiene, su formación en la niñez, la historia de sus padres, y así poder proyectarla en un futuro. ¿Esa parte se entendió? Va a poder oscilar entre esos 2 momentos así para poder resignificarse y crear su propia identidad. Bien. Obviamente que esta resignificación retroactiva o a posteriori va a venir desencadenada por la aparición por la aparición de algún acontecimiento o situación clave, que habitualmente es más que todo por la maduración orgánica, cuando empieza a madurar el aparato reproductor genital, es ahí cuando empieza esta resignificación. ¿Qué más? Y con esta resignificación retroactiva, lo que va a pasar es que tiene una reactualización edípica. No sé si están haciendo psicópatas o si ya la hicieron. Una reactualización edípica. ¿Qué significa esto? Que en realidad él va a empezar a salir, a correrse de ese lugar donde los padres lo tenían puesto. Empieza a correrse más de lo que esperan los padres que él sea, de ese objeto de amor de que es de mamá y de papá. Algo así. Por ahí va, que eso justamente se engancha con Rodolfo. Pero va más o menos por esa idea. A ver si les leo bien el texto. Se corre en realidad del hijo de la fantasmática, ¿sí? No sé si hicieron psicópatas, pero si no, van a aprender, ¿no? De esta fantasía fantasmática que tiene la madre y el padre de lo que va a ser su hijo. No sé si les han pasado, por ejemplo, mi hermano cuando nació iba a ser, por parte de mi madre y mi padre, iba a ser aviador. Toda la infancia le dijeron que iba a ser aviador, que iba a ser piloto, que la fuerza aérea, que pim pum pam. Mi hermano terminó siendo policía. Nada que ver. Se corre de ese lugar y entonces empieza a crear para sí mismo una identificación. ¿De qué quiero ser yo? ¿A dónde quiero ir? Entonces, con esta actualización, se empieza a mover de ese lugar y obviamente viene a romper esa hegemonía familiar que existe. Por eso el adolescente empieza como a confrontar mucho a sus padres.
De Canciper. ¿Alguien tiene duda con Canciper? Bien. ¿Qué tal Rodolfo? Rodolfo, vas fallando, Rodolfo. Bien. En la misma línea de Canciper aparece Rodolfo. Que Rodolfo también va a ir en contra del cronologismo. Como Canciper iba en contra del desarrollo, Rodolfo va a ir en contra del cronologismo. Es decir, va a descartar o va a rechazar esta idea de que justamente el adolescente evoluciona en ciertas etapas, con ciertas características, con ciertos problemas. Él, para explicar su concepción de adolescencia, va a plantear lo que son 6 trabajos psíquicos. Y estos 6 trabajos psíquicos están puestos en un orden, pero no es que tiene que pasar sí o sí en ese mismo orden de uno tras el otro, sino que pasan los 6 en simultáneo. El adolescente no es capaz de reconocer que pasa por cada trabajo, pero aún así lo lleva a cabo. Y Rodolfo va a definir el trabajo psíquico como las distintas castraciones simbólicas necesarias a la estructura subjetiva, que no se sufren pasivamente, sino que se sufren activamente. ¿Cómo decimos que? El trabajo psíquico como distintas castraciones simbólicas necesarias a la estructura subjetiva, que no se sufren pasivamente, sino que se sufren activamente. ¿Bien? Ok. El primer trabajo que se plantea es el pasaje de los familiares del extrafamiliar. ¿Alguno vio este texto en clases? Bien. El pasaje de los familiares del extrafamiliar. Justamente se da cuando se empieza a dar esa salida exogámica de lo que sería solamente el grupo homoparental, ¿sí? Cuando se empieza a tener contactos con amigos, y estos devienen más importantes que la familia. El grupo de pares tiene más importancia. Bien, si se lleva exitosamente este pasaje, que es el primero del que se habla Rodolfo, lo tengo marcado. Bien, si se lleva con éxito esto, este pasaje, Rodolfo debe decir que siempre lo nuevo va a devenir como algo bueno, como algo aceptable y que sí va a generar una nueva apertura. Pero obviamente que genera una crisis familiar, como hablábamos con Canciper. No sé si les ha pasado que esto de que todos mis amigos lo hacen, o todos mis amigos se tatuaron, todos mis amigos se perforan, entonces yo quiero hacer lo mismo. El seguir a los amigos, no hacer caso a los padres, genera una confrontación. El otro, que es, no sé quién lo dijo recién del pasaje del yo ideal al ideal del yo, no sé quién fue, pero también es esto de abandonar esa idea que mis padres tienen y que yo de niña se adopta para poder justamente cumplir los deseos de los padres y recibir ese amor, se va abandonando para construir una propia. Y es por eso que el adolescente va a pasar por 3 etapas. El verse en el otro, verse como un otro y verse como un extraño. ¿Alguien se acuerda a qué se refieren esas 3? Hazlo solo. No pasa. No pasa nada. Ah, por ahí va. Claro. Claro, se da al revés que en la infancia. No sé si lo vieron en Psicópatas, vuelvo a repetir. Pero durante la infancia empieza a verse como extraño, verse como otro y verse en el otro. Y en la adolescencia se da al revés. Es verse en el otro, verse como un otro y verse como un extraño. Verse en el otro es porque empezamos a buscar esas significaciones de pares, de los de mi edad, ver qué hacen, qué tengo en común, qué comparto. Verse en el otro es cuando el adolescente busca identificaciones más allá de la familia. En alguna banda, en algún anime, en algo que le guste y que copie ese estilo. Algún futbolista, además. Y verse como extraño es como decir, como decías vos, verse en un espejo y decir, sí, me puedo vestir o puedo jugar como Messi, puedo hacer lo mismo que Messi, pero no soy Messi. Entonces, tengo que buscar quién soy.
Este último pasaje, o este de verse como un extraño, se da más cuando está terminando la adolescencia, más entre los 18 y 20 años, que es cuando se da la salida a lo que sería el adulto joven o la juventud. Verse en el otro es más allá de las identificaciones de la familia. Es cuando buscas como un ídolo, cuando a los adolescentes no se le gusta tal banda y se viste como tal y actúa como tal, o le gusta un futbolista. Y verse como un extraño es abandonar esas ideas y empezar a buscar las propias. Decía, adapto ciertas características de este ídolo que tengo, pero soy más que eso. Sí, con entre los 18 y 20. No, la verse como un extraño es casi los 18 y los 20, porque ya ahí te vas desligando de esas cosas que no son tuyas, que no querés que queden con vos para el resto. Claro, empieza como a desconocer. Es verse en el otro, porque empieza con esa comparación de por qué él sí, yo no, por qué ella tiene más que yo, por qué él no tiene más. Ese es el verse en el otro. O sea, por ejemplo, por qué a ella le crece un busto más grande que a mí. O, ¿vieron cuando se habla de que las revistas muestran una imagen que no son? O las redes, en este caso, ahí va, por ese lado va. Porque tus cambios físicos no acompañan lo hegemónico que se está mostrando en el mundo. Por eso verse en el otro es justamente esta comparación. Entonces paso a verme como un otro porque quiero ser igual, no sé, alguna famosa que se me ocurra. La China Suárez, ponele, no sé, fue lo primero que me ocurrió. Entonces, no sé, me corto el cabello como ella, me empiezo a teñir como ella, me visto como ella y empiezo a imitarla. Hasta que llego a otra edad, que es como ser un extremo, me dice, no soy la China Suárez, no hay gancho de que sea la China Suárez. Me gustan ciertas características, las adapto y sigo. ¿Se entendió? En la infancia va al revés, como decías vos. Estábamos en muy bien. Después está el pasaje de los fálico a los genitales, que ese empieza justamente con la maduración, y acá empieza una parte, me vuelvo a explicar. Pero en los genitales había cierta satisfacción parcial, ¿sí? Que nos daba nuestra madre. Y que nosotros renunciábamos a cierta parte para tener ese poquito. En lo fálico, en realidad no, se busca una descarga pulsional completa. ¿Todo bien? ¿Sí? Acá no pasa nada. Y que el pasaje de los fálicos a los genitales se va a iniciar justamente con la iniciación del acto sexual. Cuando el adolescente siente esa descarga pulsional, se da cuenta de lo que le faltaba durante la infancia. ¿Alguna duda? No. Se da cuenta de toda esa descarga pulsional satisfactoria completa que hay y sigue buscando. Según Freud, es el pasaje más importante que se va a dar del trabajo. Después sigue la repetición transformada de los tiempos del narcisismo, que es más larga. Sí. El pasaje el tipo de narcisismo y el nuevo trabajo, ella hace referencia al verse del otro, verse como otro. Exactamente, justo es lo que estuvimos hablando. Que básicamente lo guardamos con este segundo, pero es eso, como decía la compañera, son esos tres tiempos. El pasaje van como conectados, si se dan cuenta, porque no puede haber uno si no está el otro. Sí o sí tienen que ir de la mano, o sea, como lo más obvio. Y después está el pasaje de jugar al trabajar, que no es, a ver, como dejo de jugar para ir a trabajar, sino que tiene que haber como una línea toda completa que vaya despacito para que el trabajar herede lo lúdico, es decir, herede el placer del juego. Si no, según Rodolfo, si no se hereda este placer, seríamos uno más de la sociedad que trabaja por obligación, que pasa mucho, por obligación, triste, sin ganas de trabajar, y lo que generaría sería inconformidad, estrés y frustración. Básicamente todos adultos funcionales, lo entienden.
Y después está el desplazamiento de la sustitución. Que en este hay un término que evoca, que lo estoy buscando, el de Untergang. No sé si lo han leído en el texto, pero es el que propone Freud, que hace la diferencia entre el desplazamiento y la sustitución. Untergang. Bien complicado. ¿Por qué va a decir que es la diferencia entre estos dos? Porque en la sustitución se utiliza este término que hace referencia a la omisión o al sepultamiento de todos esos deseos incestuosos que tiene la madre. Se sepultan para poder encontrar un nuevo objeto exogámico de amor y no tener que... ¿Vieron cuál es el caso de que dicen, ay, mi novia se parece mucho a mi mamá o mi novia se parece mucho a mi papá? Bueno, es para que no pase eso. Para eso existe ese concepto. Vos ves que hay algo ahí que el Untergang no hizo bien. Este término que usa Freud es el que se encarga de que en vez de desplazar los sentimientos de amor de la madre hacia él, otro objeto, pero que es igual, lo que hace el Untergang es que justamente se produzca la sustitución. Sepulto todo lo que yo deseaba de mi madre y busco, un objeto exogámico de amor, cosas diferentes que me sirvan para mi crecimiento. ¿Ese es el último? ¿No? Pues rápido. Urribari. Síganme. Bueno, para hoy Urribari pido un descanso porque tengo una licencia. Y por último, de la unidad 2 tenemos Urribari. ¿Querés cambiarme la termina? Bien. Que acá se habla de lo que es el duelo y a posteriori. No me acuerdo quién había hablado, pero con este texto se engancha algo acá. Urribari va a empezar a decir que la adolescencia lleva una serie de modificaciones que se producen en el psiquismo y en las relaciones con su medio a partir de la maduración física y genital. Va a tomar ciertos autores que van a hablar de la adolescencia, entre ellos Ruth, Anna Freud, Bloss, Jacobson, Averasturi y Fernández Monjam. A la revisión bibliográfica se les recomienda el texto original para leérselas, así no metemos la pata. Ruth va a decir de que lo que sucede en la adolescencia es el desprendimiento afectivo de los padres y la orientación hacia los nuevos objetos. Anna Freud, por su parte, va a decir que va a relacionar las dificultades en el tratamiento de los jóvenes y de personas que están en el duelo o que están transitando un infortunio amoroso. Va a sostener de que la libido del individuo está comprometida. El dolor mental es el resultado de la difícil tarea de retener la catarsia que se puso en ese objeto de amor. Haciendo referencia a que hay unas similitudes entre el duelo de desamor y la etapa de la adolescencia. Bloch, por su parte, va a decir que la adolescencia va a estar ligada a dos temas. Por un lado, la revivencia edípica positiva, y por otro lado, con la desconexión de los primeros objetos de amor, que también se podría hablar en términos de duelo y de enamoramiento. Averasturi, por su parte, va a decir que se relaciona la adolescencia y el duelo. Se refieren en primer lugar al carácter invasivo con las modificaciones corporales y las exigencias ambientales que tiene para el adolescente. Agrega que los cambios que el niño pierde en su identidad implican la búsqueda de una nueva. Y va a decir entonces que la elaboración del duelo conduce a la aceptación del rol de la pubertad marcada. Y durante el duelo surgen defensas cuyo fin es negar la pérdida de la infancia. Y por último va a estar Fernández Monjam, que va a definir la adolescencia desde la perspectiva del duelo, que se dan pérdidas manifestadas en todas las áreas de la relación con el cuerpo, con los objetos externos y con los objetos internos. Y que el duelo adolescente no es un duelo puro, sino que durante la adolescencia se van perdiendo ciertas cosas, pero que se pueden ganar otras. Ante estas definiciones que dan estos ciertos autores, Urribari va a hacer una crítica a lo que es Bloch, Jacobson, por un lado, Averasturi por el otro, y Fernández Monjam. En primer lugar, va a decir que todos los autores que nombramos recién, todos trabajan desde una perspectiva psicoanalítica sobre lo que es el duelo.
Y después va a decir, para que estoy. Que tanto Bloch como Jacobson van a centrar sus formulaciones de lo que es la adolescencia como si fuera el duelo, hacer una equiparación como también lo hacen a Freud. Pero de que no se dan cuenta de que en realidad en el duelo se pierden cosas y en cambio en la adolescencia es una tira y afloje entre perder y ganar. Por otro lado, a ver, Asturi va a decirle que no define lo que es duelo, sino que hace una comparación hacia el aire y lo deja como parte de una faceta de la vida adulta que también la adolescencia podría tomarse como una faceta X en el ciclo de la vida. Y Fernández Monjan, la crítica que le hace es que Fernández Monjan solamente se va a centrar en lo que es la pérdida en la adolescencia, pero que nunca nombra las ganancias que se puede tener en la adolescencia. ¿Qué toque? Entonces, ante esto va a decir, bueno, no sirve, entre comillas, lo que vienen planteando estos autores porque ponen a toda la adolescencia como una fase negativa de la vida. Cuando en realidad vamos a tener que la adolescencia es una etapa entre ganancias y pérdidas, pero que las pérdidas van entre comillas, porque en realidad todo se retransforma, todo se vuelve a ganar. Más adelante lo vamos a ver cuando ahora sí habla de su texto del desorden, de las reorganizaciones y las organizaciones neo. Pero va a decir que en realidad, para poder generar un futuro, para generar una adolescencia, la niñez es la base de la construcción. Que si bien estos pilares o estas estructuras que nosotros tenemos formadas, no se van a perder, sino que se retransforman para poder dar paso a una nueva etapa y tener cimientos. Si bien seguimos creciendo e incorporando cosas nuevas, estas son las bases sí o sí, no se pierden, se transforman. Y que estas bases van a estar tanto en la adolescencia como en la adultez. Sí va a decir que en la adolescencia sí se va a duelar, entre comillas, lo que es el cuerpo infantil y la pérdida de los padres. Pero que en realidad lo pone entre comillas porque no hay una pérdida de padres, sino que los padres cambian de lugar o de significación. Pasan de ser omnipotentes, de ser los héroes, de tenerlo todo, a seres humanos que pueden equivocarse, que pueden errarse, que piensan distinto que nosotros. Y con respecto al duelar, entre comillas, del cuerpo infantil, tampoco es así, porque el cuerpo sí crece de una manera atroz a comparación de lo que lo puede procesar la mente. Pero en realidad también se gana fuerza, se gana altura, se ganan nuevas características. ¿Cómo? Perdón. Que posteriormente nos van a ubicar como ese objeto de amor de ese otro que nos ayuda a construir la identidad. ¿Está acá alguna duda? ¿No? ¿Todo clarito se entendió? Ok. Acá en el chat, Sí. si quieres dar ejemplo de cómo se podría relacionar los autores. ¿Qué pregunta? ¿Qué pregunta, muchachos? A ver, como dijimos, Urribarri se puede relacionar con Grassi, como dijimos recién, a través de las organizaciones neo, desde el desorden y la reorganización. Lerner se puede relacionar con Rodulfo y con Urribarri. ¿Me querés pasar a la de Rodulfo un minuto? Lerner con Rodulfo y con Urribarri. Vos corregime, porque si me equivoco. ¿Dije otro autor recién? ¿No? Sí. Que Urribarri se puede relacionar con Grassi. Sí. Neos que Con las organizaciones. Las reorganizaciones, las organizaciones neo y el desorden. Es des-orden. De nada. Rodulfo Urribarri se pueden hacer con Lerner. ¿Hasta ahí todo bien? Claro, porque Lerner, justamente hablamos de esto de ser o estar adolescente, que es algo transitorio que puede pasar, que es una etapa que te ayuda a ganar características, una construcción de una identidad. Entonces, el estar adolescente es porque vos transitas una parte, pero modelas ciertas cosas, como por ejemplo como los rivales, el cuerpo, los padres, pero que no se pierden, se van a ubicar en otros lados. Sí. El estado de adolescencia se podría relacionar con la adolescencialización de la sociedad que dice como que eso también está. Sí, es lo que va a hablar Grassi de vuelta en la tercera unidad. De que obviamente el ser y el estar adolescente son dos cosas distintas, ya lo voy a volver a abordar. No sé si es Grassi o Córdoba, no me acuerdo muy bien todavía.
Pero te voy a decir que podés ser hasta adolescente porque estás en la etapa de adolescencia. Pero podés salir de la adolescencia como ciclo vital y estar adolescente porque no maduraste las características todavía. Por eso, por ejemplo, esos autores también se pueden relacionar. Lerner con Córdoba de la Unidad 3. También había uno, ya, Con Viñar también. Bueno, Viñar viste que hace un repaso histórico, no sé si leyeron Viñar, pero Viñar hace un repaso histórico de cómo ha evolucionado el concepto de adolescencia durante todo el tiempo, desde la preindustrial, postindustrial y hasta el día de hoy. Viñar, perdón. No es que es Viñar la que hace el pre, post y industrial. La que ella me decía son muchos autores. Son muchos autores, chicos. Preguntarle si quedó claro o si intenta más ejemplos de articulación. Eh, ¿Me dan 5 minutos que veo que está pasando en mi casa? Pusimos, sí, voy a retomar. Sí, 5 minutos que llamo. Porque no sé qué está pasando. Bien.
¿Volvemos? ¿Así que? Ya avisé en el micro. Ah, joya. ¿Hasta acá alguna duda? Perdón que salí, pero yo volví. ¿Alguna duda? No te veo. El término amigo que aparece también que aparece como la nueva referencia, el familiar, a la adolescente y todo eso también es importante. Sí, el amigo es clave. Pásame de vuelta, Rodolfo. En el de Rodolfo, Sí, porque está el término amigo y eso quería saber si era. sí, porque el amigo es el que va a mediar este pasaje entre los familiares y los extrafamiliares. Va a ser como el que amortigüe esa presión de salir de la familia. Va a ser más cómodo, más práctico, más liviano, por así decirlo. Porque sí, abandono esta zona de confort, pero no sé qué me espera del otro. Entonces genera cierto grado de incertidumbre que por ahí genera que el adolescente se haga retraído, que se quede más en casa, que se esté con mamá o con papá, y es el amigo el que va a mediar esta salida de un lado hacia el otro para que se amortigue esa incertidumbre y que sea algo más llevadero y que sea, ¿cómo explicarlo? Que devenga lo más importante. Yo como amigo te muestro que hay más posibilidades afuera de lo que muestra mamá y papá. Entonces, conmigo vos vas a salir a la de nuestra familia y vamos a encontrar más posibilidades locales. Es un apoyo importante en el adolescente, el grupo de pares. Pero no sé si se dan cuenta como a los 14, 15 años, que todos se mueven en manada. Donde va uno va el otro. Bueno, es en ese pasaje donde era amigo es primordial. ¿Alguna otra duda? ¿Que te quedó claro? Sí, sí, yo sabía, pero quería. Hola, vos. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Si parece está? ¿Alguna otra duda de esto? Bueno, si sí, ahora volvemos a la unidad 3. La unidad 3 tiene 3 puntos centrales. Lo poderoso lo adolescente, ¿sí? Que es con la creación del cuerpo adolescente, el impacto de los cambios corporales y el advenimiento de la sexualidad genital y el hallazgo de objeto en la adolescencia. Que el hallazgo de objeto lo va a abordar Graci con el texto, ahí le digo el nombre, lo tengo por aquí. Qué joder, Dios. Con su texto, la metamorfosis de la pubertad. Nosotros en esto vamos a abordar el primero y el segundo punto. Lo puberal y lo adolescente con la creación del cuerpo adolescente y el impacto de los cambios corporales en el psiquismo. La de Graci, por favor. ¿Se cambió? Ok. Graci va a arrancar su texto explicando que existe una reorganización que da origen a organizaciones neo y que estas, vamos a decir, se crean o funcionan a partir de lo que es el desorden. A partir del desorden. Desorden, de guión orden. Porque después va a hacer un aclaramiento en lo que es el desorden y el desorden. Va a empezar diciendo que la reorganización implica que un orden o un estado de una cosa cambie, que va a ser transformado por reacomodamientos, que es por este desorden de lo existente. La incorporación de nuevos elementos a estas estructuras que se están desordenando va a generar lo que se llaman organizaciones neos. Las organizaciones neo son aquellas estructuras que persisten desde la infancia, pero que integran nuevas características y subsisten durante la adolescencia. Obviamente que iba a decir que la meta del desorden es alcanzar, mediante un esfuerzo de trabajo psíquico, su realización con un rédito positivo en la producción de la subjetividad. Va a decir que de todo lo que pasa en la adolescencia, va a haber 4 elementos a metabolizar que se van a dar por el desorden. El crecimiento y el desarrollo del cuerpo, los 2 tiempos de la sexualidad y el intertiempo, el erotismo genital y el hallazgo del objeto, y lo que es la sucesión generacional. Con respecto al crecimiento y al desarrollo del cuerpo, Graci va a decir que el desarrollo del corporal va a ser muy rápido para lo que puede procesar la mente.
pero que con este desarrollo de los genitales se va a abrir lo que es el hallazgo de objetos, que es en el punto 3, no lo vamos a desarrollar como tal. Los cambios corporales van a necesitar de una nueva revisión de esta imagen especular, que creo que era vos la que hablaba de la imagen del espejo. El adolescente va a pasar que se va a parar frente al espejo y no va a reconocer su cuerpo, por lo cual va a generar un sobretrabajo en el psiquismo, ¿sí? Que puede quebrarse o no, dependiendo cómo lo transforme, para generar una nueva imagen especular. Para que el adolescente no solamente se sienta cómodo con su cuerpo, sino que lo pueda empezar a habitar. El segundo, lo que habla son los dos tiempos de la sexualidad y el entretiempo. Va a decir que hay dos tipos de sexualidad. Por un lado, va a estar la sexualidad infantil y por el otro lado va a estar la sexualidad adulta. Pero Bleichmark va a venir acá y va a hacer como un entre paréntesis bastante grande y que va a decir que no son dos entretiempos de una misma sexualidad, sino que son dos sexualidades totalmente distintas, que una va a remitir más al amor infantil, al amor a la madre, de esta satisfacción parcial que se tiene, y la otra sexualidad, que es una sexualidad adulta, que busca un goce o una descarga funcional completa, que desea ser un objeto de amor de ese otro para que ese otro le dé una validación. Pero, entre que se pasa entre una sexualidad infantil a una sexualidad adulta, hay un entretiempo. Y en este entretiempo, Gracie lo que va a sostener, estoy buscándolo para no decirles macanas. Bien. Va a decir de que este entretiempo de la sexualización va a culminar en la sexualidad. Que obviamente, como dijimos, se va haciendo escalonada, con ese primer encuentro con un otro, desde un beso, desde una caricia, desde lo que es la exploración individual, como con un otro. Todo eso va a ir constituyendo lo que es una sexualidad adulta. Que obviamente se va a llegar a esta sexualidad adulta cuando se inician las primeras relaciones sexuales. No es que tienen relación sexual y ya son adultos, no pasa por ahí, sino que va orientando más hacia lo que es la vida adulta. Después va a estar lo que es el erotismo genital y el hallazgo de objetos, que van a venir a alterar lo familiar. Que justamente, como decía, no la encontré la chica recién, es este otro el que viene a marcar un hito. Se va a pasar de tener esa elección de objeto heterofamiliar a pasar al objeto de amor externo, de un otro que me guste, que me atraiga. Que acá hay como ciertas cuestiones, pero eso se ve más. No me acuerdo con qué texto, que es con la diversidad sexual. No sé si lo tienen en la línea 3 o en la 4, no me acuerdo bien. Sí, era 3. Bien. Que Freud iba a sostener de que esta salida del objeto exorgánico tenía que ser heterosexual. Tenía que dejarse esa bisexualidad. Se tenía que elegir o hombre o mujer. Bueno, con el texto de Gracie se viene como a refutar un poquito más eso, de que no tiene que ser sí o sí así, que es más libertades o más elecciones y no por eso se pierde la sexualidad adulta y el hallazgo de objetos. Pero no quiero poner nada. Y que este pasaje o este apartado metabolizar no puede darse sin la presencia de un otro que me funcione como espejo. Es decir, yo al otro le genero un placer y eso me genera placer a mí. Ya no es que mamá me daba algo y a mí me genera placer y se acabó, sino que es un ida y vuelta. Yo sí necesito un otro para que haya esa elección de objeto de amor. Y por último va a estar la sucesión generacional, que acá ahora sí, medio que está rebuscado, pero habla de que en la adolescencia empieza a tener como más conciencia de su historia y empieza a pararse el lugar que le corresponde, en este caso como de hijo, pero que también puede proyectarse como padre y abuelo de él. Respeta los lugares, el uso como hijo, respeto el lugar de mi padre y el de mi abuelo, pero también me puedo proyectar imaginariamente o simbólicamente como madre de él o como abuela de él. Pero para que esta proyección a futuro se dé, tiene que haber lo que es un sentimiento de muerte simbólica de los padres.
Aclaro que es simbólica, nadie tiene que ir a matar a sus padres. Me acuerdo patente porque cuando la rendí, una chica puso que era literal. Obviamente la bocharon por obvias razones, pero es simbólica, chicos. Es simbólica, es un sentimiento de, si yo le deseo la muerte a mis padres, simbólicamente, y a mis abuelos, ¿sí? Y ellos subsisten a este sentimiento de muerte y siguen ocupando su lugar, cuando yo sea padre o abuelo, y mi hijo o nieto genera lo mismo conmigo, yo también voy a poder subsistirlo. Voy a poder seguir ocupando el lugar que me corresponde en ese momento sin perderlo. Eso es lo que se refiere Gracie con lo que es la sucesión generacional. ¿Quedó claro? Acá pregunta si es lo que decía Winnicott. Hay una parte que habla del texto de Winnicott, sí, de Gracie. Claro, se refiere más o menos a esto, a la muerte simbólica que se da. Por favor, pongan simbólica. Sí. Esto se puede llegar a relacionar con lo que había en texto, habla de que había un cambio con la temporalidad, en esa última elemento que puede ser, Sí, que se puede llegar a pasar con con Canziper. con lo de la resignificación. Sí, se puede conectar con Canziper. Fíjense desde qué lado, porque justamente esta muerte simbólica puede dar con la resignificación de lo que yo le doy a mis padres o de las nuevas estructuras neo, como habla ella. El tema es que por ahí queda como muy enroscado, porque Canziper habla de que el adolescente puede ir y venir entre el tiempo de la infancia y de la adolescencia, porque justamente la infancia es la base. El tema es que de hablar de esta muerte simbólica es como que queda muy enroscado porque vos decís, sí, le doy una muerte simbólica a mi padre, pero ¿en qué momento de la historicidad que habla Canziper entraría esto? Tendrías que justo delimitarlo, porque capaz de meterte en un terreno medio barroso si no lo sabes manejar. De nada. ¿Alguna duda con Gracie? ¿No, Piti? Ok. Sigue Córdoba, para que busque el texto de Córdoba, si no me voy. El que sigue. Córdoba. Córdoba sí va a hablar directamente el texto de lo que es el cuerpo infantil y la creación del cuerpo adolescente, como en dos apartados distintos, como dos subtítulos distintos. Le voy a decir en primer lugar que el encuentro de la psique con el nuevo cuerpo y su genitalidad produce un trabajo de inscripción que se expresa como un proceso de crecimiento en dirección de la interrogación psicosomática y de la subjetivación. ¿Qué quiere decir con esto? Que cuando nosotros estamos en la niñez, cuando ya llegamos al borde de culminar la niñez, hay entre todo, entre comillas, una psique estable y una imagen corporal estable, entre comillas. Como que ya entendemos cómo funciona nuestra mente, nos sentimos cómodos con nuestra imaginación, con nuestro cuerpo y, págate, entra la adolescencia. Todo eso que se logra estabilizar se fractura, porque entramos en un ciclo de cambios muy fuertes. Entonces, en el apartado que él habla del cuerpo infantil, que el subtítulo es El nacimiento del cuerpo en los albordes de lo imaginario, habla de esto, de que existe un cuerpo infantil que es bonito, que es armonioso, ¿sí? Que es amado por un otro, que sea otro, nuestra madre o nuestro padre, que nos sirve y nos complace. Pero cuando habla en su otro apartado de la creación del cuerpo genital, dice que con la llegada de la pubertad, el cuerpo infantil se transforma abruptamente en un territorio inválido y gobernado imperativamente por la sexualidad genital, que estalla con la nueva oleada pulsional de las playas de la infancia. Este cuerpo se transforma en una cosa extraña para la psique, no lo reconoce y le cuesta elaborarlo. Por eso vieron que cuando el adolescente no crece armoniosamente, por ahí le crece mucho la espalda, pero tiene unas patitas así de flaquitas. O le cambia la voz, pero el cuerpo no lo acompaña. Todos estos cambios es el que va a estabilizar la psique y que tiene que hacer un esfuerzo para empezar a procesarlo de a partes, hasta que se termina de acomodar, que es más o menos a los 18, 20 años. Pero que es este otro, o este espejo que va a funcionar el otro, el que me permite metabolizarlo más pasivamente, entre comillas. Porque esos cambios que me suceden a mí, también le suceden a ese otro. Entonces, ver que no estoy como solo en este transitorio del cuerpo, ayuda a apaciguar la psique, al yo,
esa ansiedad que se genera. Posteriormente, sí, va a decir que cuando la psique empieza como a procesar estos cambios, no sé si se dieron cuenta que cuando uno ingresa a la adolescencia los cambios son muy rápidos, muy abruptos. Y ya cuando tiene 15, 16, siguen, pero son como más lentos, más paulatinos, se esperan un poco más. Entonces, en este periodo es cuando la psique tiene el trabajo, entre comillas, de anexar esta imagen real corporal al plano de lo imaginario y de lo simbólico, porque ya están más tranquilos los cambios. Entonces, empieza a crearse de nuevo esta imagen especular con un reflejo de un otro, ¿sí? Pero que es más aceptable. Y que va a haber como una función de un doble espejo. Está el espejo familiar, el generacional, que te va a comparar, por ejemplo, ay, sí, sacaste la altura de tu abuelo, o ay, sacaste, no sé, las gambas, por así decirlo, de tu abuela. Y el espejo de un otro de amigos. De hoy sí, mirá la espalda que tenés porque haces natación, hoy mirá la espalda que servías para rugby. Son dos espejos distintos, pero que ayudan a la psique a integrar esta nueva imagen corporal. Está el generacional y el espejo del otro, que ese otro es el amigo siempre, o el par. Para que tiene otro apartado. Y tiene un tercer apartado, Córdoba, en su texto, que dice que el nuevo cuerpo como resultante de encuentros y escrituras múltiples. Que va a decir que en la constitución de este cuerpo genital que se está construyendo, ¿sí? Va a haber un antes y un después a través de la iniciación sexual. Ese es el hito que marca. Eso es así, porque, a ver, ese otro con el que uno tiene relaciones, marca un hito de que mi cuerpo es perfecto y bello para esa persona, entonces también es perfecto y bello para mí. Creo que eso. Y se da una apropiación del cuerpo porque se encuentra con distintos tipos de cuerpo a lo largo de la adolescencia. Se dan cuenta que no existe un tipo de cuerpo hegemónico, sino que hay una variedad de cuerpos y que todos son aceptables. Eso es Córdoba. Después está el último texto que vamos a ver. No sé si lo llegas a ver hoy. Que es Urribari también de vuelta. Ahí lo voy a buscar. No. Conflictos, desafíos y procesamientos en la adolescencia. Urribari, de vuelta, va a definir a la adolescencia como un proceso psíquico iniciado a partir de las modificaciones corporales, el incremento pulsional y la creciente genitalización que quiebra el equilibrio intersistémico logrado en la latencia. Este desajuste plantea una serie de conflictos que desafían al joven a realizar un arduo trabajo psíquico. También a veces se reestructuran las instancias psíquicas, concebida como un proceso, una reconstrucción, una consolidación y especialización de las instancias psíquicas. Si se dan cuenta, este texto también puede ser como relacionado con el texto de Gracie, el que vimos recién, el de las organizaciones NEOS y las nuevas organizaciones. No sé si alguien había preguntado en el chat eso, como si pudiera anexar. Sí, ¿Alguna pregunta? no, ahora no. No. ¿Qué es un poco más de lo que viene hablando Córdoba? De este avasallamiento del desarrollo puberal genera una crisis y tensión en el yo que le cuesta procesarlo. Y por lo cual genera un yo desbordado y desconectado de la realidad. Y como resultado va a producir una tendencia de regresión. ¿Vieron cuando, no sé si les ha pasado, si tienen adolescentes cerca, que dicen, no, porque cuando yo era chico tenía esta parte del cuerpo perfecta y no me pasó, o tenía la cara limpia y no estaba lleno de acné? A esa regresión se refiere Ribari. Va a querer volver parcialmente al cuerpo infantil, que no se puede volver. Y entonces el aparato psíquico se enfrenta a un difícil trabajo para dar cuenta de aquello nuevo que está emergiendo y que debe transformarlo.
Obviamente que esto va a promover a la creación de nuevos esquemas, de nuevos pilares, sí, y de nuevos aspectos con esta imagen especular del nuevo cuerpo que tiene que procesar. Creo que es largo el texto, pero más que todo quieren todo eso. Sí hay una parte clave del texto que dice que el joven está obligado a vivir en ese cuerpo. No sé si lo leyeron el texto. Que el joven está obligado a vivir en ese cuerpo. ¿Es eso? Sí, es una parte del texto, está como casi al final. ¿Qué quiere decir con esta frase? Como decía recién, no se puede volver al cuerpo anterior de la infancia y tampoco se puede cambiar las partes que no nos gusten por otras cosas. Sí se les puede modificar siendo gimnasio, estética y todo eso, pero el cuerpo que nos tocó es el cuerpo que nos tocó. Entonces la psique tiene un nuevo trabajo, que es como integrar esa imagen popular positivamente. De que me guste lo que veo en el espejo, no que me desagrade, porque es el cuerpo que va a habitar toda la vida. Si no se quiere el cuerpo o la imagen que me devuelve el espejo, empiezan como vieron todos los problemas de trastorno alimenticio, la deformidad en el espejo y demás. Entonces lo que busca el psique en un arduo trabajo es que se ame ese cuerpo. Lo que tiene que hacer el adolescente es empezar a conocerlo, empezar a quererlo y poder investirlo de la libido que tenía el cuerpo infantil ahora al cuerpo adolescente. Ahí ves, acá está. El cuerpo se convierte en un medio comunicacional para lograr el despertar y retener el interés por el otro, particularmente en el plano sexual. Eso es lo que dice Rival. Por eso es el trabajo de no solamente habitual, sino también de investir. ¿Alguna duda? No. Bueno, eso fue el último texto. Hasta acá llegaríamos. Acá lo tengo que mirar que les deseo suerte en el parcial. Éxitos a todos en el parcial. El PowerPoint se lo voy a dejar a las chicas para que lo suban. Así lo pueden ver o leer y... Y yo no sé.